orando y empezamos. Padre, gracias por este día, que como iglesia podemos reunirnos otro domingo para estudiar tu palabra, para, Señor, conocerte un poco más, para ver cuáles son tus propósitos, lo que vos querés para este mundo y para nuestras vidas, Señor. Gracias por tu provisión, gracias por tu palabra. Rogamos ahora que tu Espíritu Santo nos esté ayudando a poder comprenderla, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, a ver si puedo proyectar. Si me deja, a ver. Que no estoy pudiendo. Ahí está. Ahí no, Haití. Buenísimo. Bien, hoy vamos a ver, seguimos con nuestro estudio de Génesis, ¿sí? Vamos a ver hoy el encuentro de los hermanos de José con José. Para hacer un pequeño repaso de lo que venimos viendo, estuvimos viendo, vamos todos a Génesis capítulo 1, nada, mentira, era un chiste, capítulo 1 no, ya es demasiado el repaso. No, del capítulo 37 aparece un nuevo protagonista en el libro de Génesis, que es José. Todos conocemos, todos hemos visto capaz que alguna película, algún dibujito, nos han contado de niño, ¿no? Ya la historia de José. Y tenemos a un José que es el preferido de su papá, ¿sí? ¿Y qué hace su papá? ¿Cómo lo distingue a José? ¿Se acuerdan? Le regala una túnica de colores. ¿Y cómo se ponen los hermanos? Contentos por José. Envidiosos, celosos, ¿no? Incluso el texto bíblico nos dice que tenían tanto odio por José que no podían hablarle pacíficamente, ¿no? Como lo que está dentro se manifiesta afuera, ¿no? Cuando yo tengo rechazo por una persona, no lo puedo ni ver ni le puedo hablar bien, ¿no? A ese punto era odiado justamente José por sus hermanos porque su papá lo distingue, es el preferido, el elegido. Y después vamos a ver un poco cómo sigue en la historia de la redención justamente esta idea de la elección, ¿sí? ¿Y qué hacen los hermanos? Un día planean matar a José. ¿Y qué sucede en la historia? ¿Qué sigue? ¿Lo matan al final a José? No, lo venden. Lo tiran a un pozo, ¿sí? Y después lo venden como esclavo. Lo venden a unos madianitas que pasaban por ahí y lo venden, ¿sí? Y así, sin importar, sin piedad, ¿verdad? Directamente a José lo exilian ellos, justamente, lo separan de su familia, de su padre, de su tierra. Era completamente el exilio, como dice la palabra, ¿no? ¿Y qué sucede? Lo venden y luego cae en Egipto. ¿Se acuerdan? Cae en Egipto y lo compra ¿quién? Potifar, ¿no? Lo compra Potifar y dice que Dios estaba con José y prosperaba todo lo que hacía. ¿Y Potifar qué hace? Lo pone para que gobierne, ¿sí? En ese lugar, y Dios lo prospera. Y tenemos acá esta idea que hemos visto y repetido una y otra vez, a un gobernante, ¿no? Que Dios bendice y que gobierna de acuerdo a los criterios de Dios, ¿sí? Contrastando siempre, en las últimas lecciones, estamos comparando cómo es este gobernante, ¿sí? Que Dios elige y gobierna, ¿no? De acuerdo a los criterios de Dios, contrastando con también Adán, otro gobernante. Y vemos cómo esa historia se va repitiendo. Pero claro, ahora tenemos a José, ¿no? En un puesto importante dado por Dios porque Dios lo prosperaba. Pero claro, la historia no podía terminar así. Algún problema tenía que haber, ¿no? ¿Y qué sucede?
con una mujer, la mujer de Potifar, ¿no? ¿Qué hace esa mujer? ¿Cómo? Lo quiere seducir. Lo quiere seducir. ¿Sí? Quiere, ¿no?, acostarse con José. ¿Sí? Y si recuerdan, ya lecciones mucho más atrás, hemos visto que esta idea de las relaciones sexuales en aquel tiempo simbolizaban algo más que simplemente el deseo de satisfacer sexualmente. Tenía que ver con, por ejemplo, si una persona estaba en un determinado puesto, ¿no?, y yo quiero usurpar el poder de esa persona, ¿qué tenía que hacer? Tenía que acostarse con las mujeres. ¿Sí? Lo hemos visto, por ejemplo, en Cam, ¿no?, en Absalom, en Judá. ¿Sí? Hemos visto cómo esta idea de, ¿no?, usurpar la autoridad de Potifar, ¿no?, a través de justamente esta relación. Entonces, José no solo es tentado, ¿no?, sexualmente, sino que podríamos decir también que José es tentado a usurpar Hola, hola. Ahí está, este sí. Qué nivel, micrófono por todos lados. Y como José, es interesante que es tentado a que ya no quiero tener ninguna cabeza por encima mío. Puedo justamente tener el poder supremo. ¿Se acuerdan a Adán y Eva? ¿Serán como Dios y la serpiente? Siempre la autoridad. Es interesante ver en toda la historia de José cómo José, ¿no?, Dios lo bendice, pero José justamente sabe su posición. Y después vamos a ver el vínculo con Jesús, ¿no? Interesante. ¿Y qué hace José? Huye de la tentación. Y esto, en vez de tener un beneficio por su integridad, su sabiduría, le trae algún problema. Que lo termina, Potifar se calienta y lo lleva preso. Y ahí queda José. ¿Vamos bien? Y claro, para no perder la costumbre, también tiene que gobernar la cárcel, ¿no? De nuevo, el carcelero lo pone a José, lo bendice y lo pone a gobernar. Y aparecen dos personajes ahí, ¿sí?, el copero y el panadero del rey, ¿sí?, que ambos tienen un sueño, ¿se acuerdan? Y justamente estos sueños José los interpreta correctamente. El panadero es ejecutado, ¿sí?, y el copero es restituido en su puesto. Y le dice: José, acordate de mí cuando estés con Faraón. Y este muchacho se acordó enseguida. No, se olvidó, ¿sí?, hasta que en un momento Faraón tiene un sueño y ahí se le prende la lamparita. Yo tenía un muchacho que me reveló mi sueño y realmente acertó. Tráelo. ¿Por qué? Porque Faraón había tenido un sueño que nadie en Egipto podía interpretarlo. No podía. Estaba angustiado. Y José va y lo interpreta. Y le dice: esto es lo que dijo Dios. Van a haber 7 años, ¿sí?, de abundancia y otros 7 años de escasez. Yo te aconsejo que pongas a alguien sabio para usar bien y administrar bien estos 7 años para luego tener abundancia para cubrir los próximos 7 años que vienen de escasez. Así, buenísimo, dice Faraón. Entonces elige a José. Y es de nuevo como otro sueño, como el sueño de Faraón, ¿no?, hace un quiebre en la historia de José. Y acá tenemos de nuevo a José puesto en lo alto, en autoridad, ¿sí?, para gobernar otra vez.
Es interesante ver cómo los hermanos, ¿se acuerdan? Los hermanos querían humillar a José, querían matarlo incluso, querían eliminarlo, ¿sí?, de su familia, pero Dios, ¿no?, lo exalta, lo pone en lo alto. Y tenemos justamente cómo Dios lo bendice, ¿sí?, y termina gobernando, ¿sí?, todo Egipto, bendiciendo, ¿sí?, a todas las naciones. Y tenemos acá de nuevo este paralelismo con Adán, ¿no? Alguien que gobierna, ¿sí?, y justamente la misión de todo Israel es bendecir a todas las naciones de la tierra. Y tenemos esa figura de José representada ahí. Así que así termina nuestro recorrido en este repaso, ¿no?, con todas las naciones viniendo a Egipto a buscar a este hombre sabio, ¿no?, que gobierna de acuerdo a los criterios de Dios, que es José, ¿sí?, que Dios lo bendice. Y así habíamos terminado el capítulo 41, versículo 57 de Génesis. Así que vamos ahí, que dice: y de todas partes venían a Egipto para comprar trigo de José, porque el hambre había arreciado por toda la tierra. Entonces vemos cómo hay bendición, abundancia, mediación de vida para las naciones bajo el gobierno de este nuevo Adán, quien a su vez está sometido a la autoridad de Dios. Y acá nos quedamos. Y la pregunta, en todo este repaso, en toda esta historia, ¿en dónde quedó la familia? ¿Qué pasó con la familia de José? ¿Dónde estaban? Y hasta ahí, no te me adelantes. ¿Sí? Estaban en... Estaban en Canaán, ¿sí? Y como todos, había que venir a Egipto a buscar comida. Y acá es en este relato que nos vamos a quedar viendo qué sucede con la familia. Es donde entra en escena. Estamos viendo no esta película, esta serie. Estamos en Génesis, en la temporada 9, capítulo 5, si fuese una serie de Netflix, ¿no? Ahí estamos, donde llega la familia. Y bueno, ¿qué va a suceder ahí? Interesante. Entonces, es acá donde entran en escena. Vamos a leer Génesis 42, del 1 al 28. Dice: cuando Jacob vio que en Egipto había alimentos, le dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí mirándose unos a otros? Dijo además: ha llegado a mis oídos que hay víveres en Egipto. Vayan allá y compren alimento para nosotros, para que no muramos, sino que sigamos con vida. Claro, la descendencia tenía que seguir. Los 10 hermanos de José se dirigieron a Egipto para comprar trigo, pero Jacob no envió con ellos a Benjamín, hermano de José, porque dijo: no vaya a pasarle algo malo. Como había hambre en la tierra de Canaán, entre los que iban a comprar llegaron los hijos de Israel. José era el que mandaba en el país y quien les vendía a toda la gente de esa región. Así que cuando llegaron, los hermanos de José se inclinaron ante él de cara al suelo. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero hizo como que no los conocía. Y en tono áspero les dijo: ¿y ustedes de dónde vienen? Ellos respondieron: venimos de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Y José reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. Entonces recordó José los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías, han venido a ver los puntos vulnerables del país. Ellos le respondieron: de ninguna manera, Señor nuestro, estos siervos tuyos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un buen hombre, somos gente honrada y nunca hemos sido espías. Pero José les dijo: no, sino que han venido a ver los puntos vulnerables del país. Ellos respondieron: nosotros, tus siervos, somos 2 hermanos, hijos de un buen hombre en la tierra de Canaán.
nuestro hermano menor, está hoy con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero José les dijo, tal como les dije, ustedes son espías. Era insistente José. Y con esto van a ser puestos a prueba. Les juro por la vida del faraón que no van a salir de aquí hasta que su hermano menor venga acá. Envíen a otro de ustedes a que traiga a su hermano, pero ustedes quedarán presos. Vamos a ver si ustedes dicen la verdad. Y si no, por la vida del faraón, que ustedes son espías. Y José los puso a todos en la cárcel durante 3 días. Al tercer día les dijo, yo temo a Dios, hagan esto y vivirán. Si son gente honrada, dejen preso a uno de sus hermanos en la cárcel, donde ahora están, y ustedes vayan y lleven alimento a su casa para mitigar el hambre. Pero tráiganme a su hermano menor para probar sus palabras y no morirán. Ellos lo hicieron así, pero se decían el uno al otro, realmente hemos pecado contra nuestro hermano, pues lo vimos angustiarse y rogarnos, pero no le hicimos caso. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Rubén le respondió y dijo, ¿acaso no les decía yo que no pecaran contra el niño? Pero ustedes no me hicieron caso y ahora también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que José los entendía porque entre ellos había un intérprete. José se apartó de ellos y lloró. Después volvió para hablar con ellos y de entre ellos tomó a Simeón y ante sus ojos lo aprisionó. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y que se le devolviera a cada uno su dinero, poniéndolo en su saco, y que les dieran comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos echaron el trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero cuando uno de ellos abrió su saco en el mesón para dar de comer a su asno, vio que su dinero estaba en la boca de su saco. Entonces les dijo a sus hermanos, me devolvieron mi dinero, miren, está aquí, en mi saco. El corazón se les salía y espantados se decían el uno al otro, ¿qué es lo que nos ha hecho Dios? Buenísimo, tremendo, ¿no? Tremenda esta historia, cómo el encuentro con su familia, hay un montón de cosas, perdón, que se ve. Vemos cómo Jacob manda justamente a sus hijos a buscar víveres, a buscar comida, porque justamente el hambre había aparecido también en Canaán. Y van los hermanos. Y nos dice el texto que los hermanos, ¿sí?, llegan a Egipto. ¿Sí? Y interesante que nos dice el relato que José recuerda los sueños. ¿Se acuerdan cuál fue el sueño de José antes de que lo vendieran? ¿Cuál era el sueño que presumía José? Y las estrellas que se... ¿Y lo malo ¿no? Ese sueño que simbolizaba que la familia se iba a postrar ante José. Y por eso, claro, los hermanos se enfurecían cada vez más. Este orgulloso, ¿quién se piensa que es? Y se enojaban. Pero acá se cumple parte de ese sueño. Viene la familia y se postra ante José. Y tenemos justamente, gracias Dani, mi Salvador. Y ahora, miren lo interesante de la historia, que hablamos de un gobierno, ¿sí?, continuamente, comparándolo con Adán. Y por supuesto, después lo compararemos con Cristo. Pero tenemos justamente a José siendo maltratado por sus hermanos, siendo exiliado a la fuerza por sus hermanos, separándolo de su familia, de su casa, de su hogar, queriéndolo matar, hermanos, ¿no? Estos hermanos, estos buenos hermanos de José, están ahora delante de él, cuando él ahora tiene autoridad, ¿sí?, y pidiéndole ayuda, cuando José les pedía ayuda cuando estaba en un pozo. Pero ellos no lo escucharon. Y ahora estos buenos hermanos, lindos hermanos, están delante de José, con mucha autoridad. La pregunta es, ¿qué va a hacer José? ¿Cómo va a actuar? ¿No?
es interesante cómo en la historia humana los oprimidos, cuando tienen el poder, se vuelven opresores. La pregunta es, ¿se va a repetir acá? ¿José va a oprimir a sus hermanos? Bien. ¿No? Interesante cómo esta pregunta se da. ¿Se acuerdan de Lamec? ¿Sí? En capítulo 4. José, ¿actuará de acuerdo a Lamec? ¿Sí? El que me pegó una mejilla, lo extermino. Si me pegaste en una pierna, yo te pego en la otra pierna, en los dos brazos, en el ojo, ¿no? La venganza. ¿Actuará de esta manera José ahora que tiene poder, autoridad contra sus hermanos o no? Buenísimo. Perdón, estoy... A ver, Franquito, no te rías. Los que estuvimos ayer, Franco y Seba, nos estuvieron explicando un poco, esto es muy interesante a la hora del análisis de un texto, ¿no? Del estudio de un texto. Y es interesante ver cómo podemos hacer justamente, trazar una diagonal, que ahora voy a explicar un poquito, o si quiere venir Franco a explicar. Hay algunos intérpretes bíblicos que ven la vida de José buscando una determinada perfección moral, siempre, para aplicarla a nuestra vida. Y podrían decir que José nunca inventa palabras maliciosas, que no muestran ningún deseo de venganza y que desborda de amor para con sus hermanos. Hay un autor que tiene un libro, Esta extraña escritura, Matthew Slim, que nos recuerda que José le habló con dureza a sus hermanos, en el 42:7, que los acusó falsamente varias veces, a pesar de que le suplicaron, alegando su inocencia, en el versículo 9, 12 y 14, que José encarceló a sus hermanos por crímenes que no cometieron, ¿no? Versículo 17, y que lo hizo aparecer como ladrones, ya en el capítulo 44. ¿No? Matthew Slim nos anima justamente a no buscar en las historias bíblicas, en los personajes, solamente lo bueno, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente ahora puede ocurrir ese error a la hora de leer las historias, que es, los que estuvieron aquí me ayuda, tenemos el texto y luego ¿qué hay que hacer cuando leemos un texto? Ir y preguntarnos cómo lo entendían ellos, ¿no? Y uno de los errores que nos explicaba Franco es justamente que podemos trazar una diagonal al hoy, ¿sí? Trazar una diagonal al hoy y sacar conclusiones morales, ¿sí? De los textos. Y por supuesto, claro, ahí vamos a ver siempre las cosas buenas de los personajes bíblicos. Y José, la verdad que se saca un 9/10, pero si vamos a la Biblia, creo que están todos reprobados, ¿no? Y no era la cruz. Entonces, vemos cómo José, o esta es mi sensación del relato, es tentado también. Ahora que tengo la autoridad, llora, los encarcela, les habla ásperamente, ¿sí? Vemos todas estas emociones que salen. Y justamente refleja las historias bíblicas, la narrativa bíblica, la complejidad humana también, ¿no? Vemos todo esto. Las historias bíblicas son más que principios morales, ¿no? Muestran justamente esta complejidad y luego podemos ver que tenemos más adelante a este verdadero José, que es Jesús, que da su vida, ¿sí? Por sus enemigos. Pero justamente un error que podemos hacer es trazar esa diagonal, ¿sí? Y no pasar por la cruz, ver qué tiene que ver esto con Cristo. Después, en la próxima taller, los que quieren venir, Franco y Seba se lo va a explicar mejor. Hay una... Para ilustrar un poquito, no se ve nada, ¿verdad?
Sí, se ve. ¿Qué es? ¿Un perro? Tiene un hueso, se ve reflejado, está en el agua. Esta es la famosa fábula de Esopo. Esopo era un esclavo griego que era famoso por contar historias en la época antes de Jesús. Y contaba historias y sacaba sabiduría, proverbios, ¿sí? Sacaba conclusiones para la vida práctica. Y tenemos justamente a un perro que tiene un hueso en este caso, que va caminando y pasa por un puente y se ve reflejado y ve a otro perro con otro hueso. Y la fábula de Esopo nos dice que, y deseando adueñarse del pedazo ajeno, soltó el suyo para arrebatar el trozo de su supuesto compadre. Y termina diciendo, nunca codicies el bien ajeno, pues puedes perder lo que ya has adquirido con tu esfuerzo. Este ejemplo es cómo nosotros podemos usar las historias bíblicas, y muchas veces lo hacemos, como estas fábulas, por ejemplo, estas historias. Traemos, ¿no?, de estas historias principios simplemente morales, que no está mal, ¿sí? Pero la Biblia habla de cosas, no es simplemente principios morales, ¿sí? Hay algo mucho más profundo, hay algo mucho más abarcativo, ¿sí?, que simplemente eso, y nos perdemos justamente del enfoque. Y vemos cómo podemos usar las historias bíblicas de esta manera. Bien, entonces, no, todavía no llegué ahí. Vamos a ver, ahora hay dos expresiones que usan los hermanos, ¿sí?, de José en la historia. Ahí leemos el versículo 21 y 22. Dice, pero se decían el uno al otro, realmente hemos pecado contra nuestro hermano, pues los vimos angustiarse y rogarnos y no le hicimos caso, pues eso nos ha sobrevenido, por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Y dice, Rubén le respondió y les dijo, ¿acaso no les decía yo que no pecaran contra el niño? Pero ustedes no me hicieron caso y ahora también se nos demanda su sangre. Los hermanos de José están aterrados justamente y recuerdan de esa situación. Ellos no sabían que era José, pero me preguntaba, a pesar de los años, ellos siguen arrastrando la culpa, ¿no? Porque si en una situación, bueno, esto me pasó por lo que hice, por lo que hicimos, ¿no?, se nos demanda su sangre, porque hay un Dios que tiene que hacer justicia y castigarlos. Y después vamos a ver, justamente, ¿Dios demanda su sangre o los perdona? Y vemos justamente este miedo, este pánico. Y esta expresión, esta frase, se repite en la Biblia. Esta idea de, justamente, se nos demanda, se nos demanda su sangre. ¿Se acuerdan? Génesis, capítulo 4. ¿Sí? ¿Qué has hecho?, le dice Dios a Caín. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hay otro pasaje en Salmos 9:12, dice, porque el que pide cuentas de la sangre derramada, se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. El que demanda sangre, es decir, Dios, el que no deja sin castigo a los asesinos. La palabra sangres, y está en plural, designa siempre, en el lenguaje bíblico, la sangre humana derramada por medio de la violencia. Es justamente ellos estaban esperando que la sangre de José, justamente en este caso no murió José, ¿no?, pero que actúe en venganza. Ellos tenían esta lógica y que esperaban que en algún momento en la historia de su vida iban a ser castigados por sus actos. Y
tenemos otra expresión de los hermanos, y con eso ya nos vamos a ir quedando, que es esto. ¿Qué es lo que nos ha hecho Dios? Si miramos ahí el texto, el versículo 26, dice: ellos echaron el trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero cuando uno de ellos abrió su saco en el mesón para dar de comer a su asno, vio que su dinero estaba en la boca de su saco. Entonces le dijo a sus hermanos: ¡qué bien! Nos devolvieron el dinero, ¡qué buenísimo! ¡Qué genio! Dijo. No, ¿por qué se asustaron? ¿Sí? Dice: me devolvieron mi dinero, miren, está aquí, en mi saco. El corazón se les salía y espantados se decían el uno al otro: ¿qué es lo que nos ha hecho Dios? Hay un comentario de un autor que dice: la reacción de temor de los hermanos sugiere que ese regalo de dinero podría ser otra forma mediante la cual José infunde terror en los corazones de sus hermanos. Ya una vez habían vendido a José por piezas de plata, ahora son las piezas de plata que los acechan. Me devolvieron mi dinero. ¿Qué nos ha hecho Dios? Aterrados, ¿no? Esta idea, justamente, veo a José luchando con esto, ¿no? Pero tenemos a un José que conocemos el final de la historia, ¿no? Y que revela justamente el gobierno de Dios, que ama, que perdona a sus enemigos. Esta expresión, ¿qué es lo que nos ha hecho Dios?, siempre se repite en términos negativos. Por ejemplo, cuando Labán engaña a Jacob y le da a Lea. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Jacob? ¿Qué me has hecho? ¿No? Me engañaste. O cuando Jacob engaña a Labán y sale, y va a Labán, dice: te fuiste y ni siquiera me saludaste. ¿Qué has hecho? ¿No? Siempre. O cuando Abraham miente, ¿sí?, con Abimelech, y no dice que Sara es su mujer, y cae una maldición. Le dice: ¿qué me has hecho? ¿Qué has hecho? Siempre tiene que ver con algo que alguien actuó mal. Y es interesante que ahora tenemos a los hermanos de José diciéndole a Dios: ¿qué nos has hecho? Tal vez acusándolo a Dios. Tal vez diciendo: ¿por qué hiciste esto? Y no sabían que justamente Dios los estaba bendiciendo. Es interesante ver cómo en ese momento, en la vida de los hermanos, tenían una perspectiva de Dios, una forma de Dios, y estaban recriminando a Dios. Y nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? ¿No? Nos enojamos con Dios, no entendemos y pensamos que Dios está actuando de una manera totalmente equivocada, y me imagino en esta historia como diciéndole a Dios: pero si yo lo estoy salvando, yo los amo, yo estoy actuando de esta manera, ustedes ahora no lo saben, pero esperen. ¿No? Y vemos justamente en toda la historia cómo la misericordia de Dios, su gracia, están y se repiten una y otra vez a estos hermanos que tendrían que pagar y estar encarcelados en Egipto y ser ejecutados. Dios justamente elige al menor, a José, y lo pone en lo alto para que represente el carácter de Dios, su amor, su misericordia, su gobierno. Ahora, esto, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Qué nos ha hecho Dios? Vemos cómo Dios está preservando la vida de esta familia, está salvando la vida de esta familia. Vemos cómo Dios ha elegido, ¿no?, a José para bendecirlos. Y cómo en toda la historia los hermanos, aquel que desecharon, ¿sí?, aquel que lo exiliaron, aquel que lo maltrataron, termina siendo quien les va a traer la bendición.
¿Y le hace acordar a algo esta última idea? Justamente al Señor Jesús. Qué lindo. Nosotros esperamos a un Mesías diferente, ¿no? El Mesías que vino no nos gustó mucho, lo maltratamos, lo exiliamos, lo quisimos matar, lo terminamos matando, ¿sí? No lo queríamos, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y vino y nos limpió a todos, no, y nos ama, y nos perdona, y nos bendice. Y a través de este Mesías, este elegido por Dios, trae la bendición. Cómo Dios rompe nuestras estructuras de quién es Dios. ¿Sí? Aquel que nosotros desechamos, Dios lo elige. Lo mismo pasó con José, lo mismo pasó con Jesús. Últimos pasajes, y con esto terminamos. En Mateo 21:42 dice: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto Jesús está diciendo, aquella piedra que ustedes desecharon es la principal piedra del ángulo. Hechos capítulo 4, 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y 1 de Pedro 2:7, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La historia de José, en Jesús, lo que nosotros desechamos, Dios lo ha elegido, ¿sí? Y lo ha puesto y ha sido la principal piedra del ángulo, ¿sí? Para bendecir. Como esta idea se repite en Corintios, Dios desechó la sabiduría de los sabios, ¿no? Eligió a los pobres de este mundo, ¿sí? Lo eligió para avergonzar a los sabios, ¿sí? Aquello que nosotros desechamos, Dios lo elige, lo exalta, lo bendice, y es su canal de bendición, porque ese es Dios, porque Dios no va a bendecirnos con alguien superpoderoso, un Mesías superpoderoso. Nos va a bendecir con alguien que ni lo esperamos, ¿sí? Porque Dios actúa así, porque la gloria al final es para Él. Va a venir y va a hablar a nuestra vida de una manera inesperada, con aquella persona que ni siquiera esperamos, porque así es Dios de cómico. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir pensando en esta historia, en la vida de José. Señor, que nos impacta y nos ayuda a mirarte a vos y el Evangelio y cómo vos actuás en el mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.